Aquí el presente ejercicio nos dice lo siguiente. Dado el vector cuyas coordenadas son a de menos 6,8, hallar su módulo y dirección. En este caso nos están dando ya las coordenadas cartesianas del vector. Entonces lo primero que debemos hacer es dibujar dónde se ubica este vector. Y luego hallamos su módulo y finalmente hallamos su dirección. La dirección es el ángulo que subtiende el vector con respecto al eje horizontal. Entonces lo primero que vamos a hacer es graficar. Vamos a graficar las coordenadas de los ejes horizontal y vertical y sobre ella vamos a escribir estas coordenadas que nos están proporcionando. Primero el eje vertical y luego el horizontal. Bien, lo primero que debemos tomar en cuenta es los datos que nos han proporcionado. Por ejemplo, acá vemos que es menos 6. Este menos 6 corresponde al eje horizontal X y este 8 corresponde al eje vertical Y. En nuestro caso, este es nuestro eje X y esto viene a ser nuestro eje Y. A partir del origen debemos recorrer 6 unidades, es decir, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aproximadamente por aquí estará el punto menos 6. Pero dice bien claro, menos 6, eso significa que está a la izquierda. Luego, en el otro eje, recorremos a partir del origen 8 unidades. Igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo menos debe estar por acá. Este es el otro punto. Lo que vamos a hacer a continuación es unir estos puntos, es decir, en los ejes coordenados, de esta manera. Trazamos su eje horizontal a partir de este punto y luego a partir de este punto, que era aproximadamente 6, hacia el eje vertical. No olvide entonces que este lado de acá vale 8 unidades y este de acá vale menos 6 unidades porque está en el eje negativo. Si lo queremos considerar como vector, esto sería el vector J positivo y esto sería el vector Y negativo. El cruce de estas dos coordenadas, justo ahí se encuentra la resultante de estos dos vectores. Fíjese entonces, trazamos la resultante a partir del origen hasta donde se encuentra el cruce. Esta vendría a ser la resultante del vector, que lo vamos a llamar R. Ahora, muy al margen de pedirnos el módulo de este vector R, nos están diciendo la dirección que forma ese vector. La dirección que forma el vector vendría a ser a partir del eje horizontal hasta donde se ubica el vector, es decir, todo está de acá, que lo vamos a llamar nosotros un ángulo θ. Muy bien, entonces primer paso, lo que vamos a hallar es su módulo. De esta manera, hallamos primero el módulo. ¿Cómo se halla el módulo? Fíjense, aquí se ha generado un vector de 8 unidades y aquí se ha generado un vector de 6 unidades, pero negativo. Entonces lo que voy a colocar ahí es el vector, primero en el eje horizontal, que vendría a ser este de acá, y luego el otro vector que vendría a ser este vector de acá. Pero observe, este lado de acá, que estamos graficando ese vector en esta dirección, es el mismo tamaño en este lado de acá. Entonces yo lo puedo trasladar este vector de acá a este lado de acá, de esta forma. Esto valía 8 unidades, entonces también esta de acá vale 8 unidades en la dirección J positivo. Fíjense entonces, tenemos acá un cateto y tenemos otro cateto acá. Entonces puedo utilizar yo el teorema de Pitágoras y puedo hallar a esta resultante. Entonces lo que voy a hacer justamente es eso. La resultante del vector al cuadrado va a ser igual al cateto, que en este caso viene a ser este cateto de acá, con signo y todo, menos 6 unidades en la dirección Y al cuadrado, más el otro cateto que vendría a ser el mismo vector de 8 unidades. Es decir, 8 unidades en la dirección J, todo esto al cuadrado. Entonces decimos la resultante al cuadrado. Esto será igual. Menos por menos se vuelve positivo, 6 por 6 es 36. 36 unidades al cuadrado. Ahora, este vector desaparece cuando uno eleva al cuadrado. Ahora, ¿por qué desaparece? Utilizamos la propiedad de los vectores unitarios de esta forma. Y esto es lo mismo decir y al cuadrado. Y esto vale 1. ¿Por qué 1? Porque el módulo de los vectores unitarios es igual a 1. Por eso se le dice vectores unitarios.
Entonces este término multiplicado por 36 me sale solo este término de acá. Muy bien, hacemos lo mismo con j, tiene el mismo principio, entonces vamos a sumar acá. Más 8 por 8 sería 64 unidades al cuadrado. Ahora sumamos. Entonces decimos la resultante al cuadrado será igual. 36 más 64, esto viene a ser 100 unidades al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es sacar raíz cuadrada. Entonces decimos la resultante será igual a la raíz cuadrada de 100 unidades al cuadrado. Entonces el módulo de la resultante sería igual, vemos acá raíz cuadrada de 100 es 10 y de unidades al cuadrado sacamos la raíz con este 2, entonces nos quedaría 10 unidades. Muy bien, tenemos entonces el módulo del vector, que en este caso vale 10 unidades. A continuación lo que nos están pidiendo es también la dirección que tiene el vector. La dirección sabemos que es el ángulo θ, pero como está no podemos hallar el ángulo θ de forma directa. Entonces lo que voy a hacer es hallar con este ángulo de acá. Le voy a llamar el ángulo alfa. Ahora observen cómo. Para hallar la dirección del ángulo nosotros vamos a utilizar la función tangente. Observe cómo. Entonces la tangente del ángulo alfa va a ser igual. Esto viene a ser el módulo del vector r de y entre el módulo del vector r de x. ¿Y a qué es igual el módulo del vector r de y? En este caso viene a ser igual a 8 unidades entre 6 unidades. Ahora, si nosotros sacamos mitad acá y mitad acá, las unidades se simplifican y nos quedaría 4 tercios. Ahora la pregunta es, ¿por qué sale 6 unidades y no menos 6 unidades? Es que estamos trabajando con el módulo. La tangente del ángulo se halla con el módulo del vector. Es decir, si yo tengo r de x igual a menos 6 unidades en la dirección y, el módulo de r de x se halla de esta forma. Se eleva al cuadrado y con signo y todo, menos 6 unidades en la dirección y al cuadrado. Entonces, el módulo de r de x sería igual. Esto menos por menos se convierte en positivo. 6 por 6 sería 36 unidades al cuadrado. El y por lo antes explicado ya prácticamente se convierte en 1. Entonces decimos el módulo de la resultante en el eje x sería la raíz cuadrada de 36. Es decir, entonces el módulo de r de x sería igual a 6 unidades. No olvide que acá también era unidades al cuadrado. Sacamos raíz también a las unidades, entonces nos quedaría 6 unidades. Ahora, esa es la que hemos colocado acá, el positivo. Lo mismo ocurre con el módulo de la resultante en el eje y. Muy bien, retornando a nuestro caso, tenemos entonces que la tangente de alfa nos ha salido 4 tercios. Pero este valor numérico corresponde a un triángulo rectángulo notable. Observe qué ángulos se están formando. Este es un triángulo rectángulo cuyos lados son 3, 4 y 5. Fíjense, tangentes cateto opuesto sobre cateto adyacente. Menor lado, menor ángulo. Esto tendría que ser 37 grados. Y esto correspondería a 53 grados. Ya que sumando estos dos me deben dar 90. Y todo el triángulo internamente debe dar 180. Fíjense entonces, la tangente del ángulo alfa a nosotros nos sale 4 tercios. Es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso lo corresponde a este ángulo de acá. Con esto decimos entonces que alfa es igual a 53 grados. Pero nuestro objetivo no es hallar alfa. Nuestro objetivo es hallar el ángulo θ. Pero observe, en esta figura, todo este ángulo de acá viene a ser 180 grados. Eso quiere decir que alfa más θ debe sumar 180 grados. Entonces decimos, el ángulo alfa más el ángulo θ
esto debe ser igual a 180 grados. Entonces de ahí despejamos el ángulo teta. El ángulo teta vendría a ser igual a 180 grados menos, pasa al otro lado restando, el ángulo alfa. Entonces esto será igual 180 grados menos en el ángulo alfa, pero el ángulo alfa viene a ser 53 grados. 53 grados. Entonces ya acá concluimos que la dirección del vector viene a ser igual a 127 grados. Sería la respuesta para este ejercicio.